día más, para conocerte un poco más, para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Hola, 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 hola. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde sea que usted sintonice este programa, a la hora que usted lo sintonice. Para adorarte en tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme, y cada día empezar de nuevo. Sea bienvenido a este programa Generando Contenido. Recuerde, mi nombre es Kevin Ramírez y estamos aquí todos los jueves en Facebook Live. También estamos en diferentes plataformas ya, hacemos cortos, hacemos entrevistas con grandes personas. Yo es contigo estar, me haces falta para respirar. Así de que damos las gracias a todos aquellos que sintonizan este programa, ya sea en vivo o después en diferido. Se da el tiempo para escuchar las reflexiones. Hoy estamos en el episodio número 40 y este episodio lo hemos llamado Miedos. Recuerde que estamos hablando acerca de pasos para llegar a la meta o pasos hacia la meta, y uno de ellos es atravesar nuestros miedos o el miedo. Recuérdese que el propósito de este programa es traer reflexión a nuestras vidas, traer conciencia, traer esperanza y, ¿por qué no, alegría? Así es de que aquí los esperamos todos los jueves. Hemos tenido invitados que nos han compartido sus historias, sus vivencias, sus experiencias, y cada una de ellas tiene un gran efecto en nuestras vidas que nos hacen reflexionar, nos hacen que nosotros podamos traer conciencia de cómo estamos viviendo, cómo nosotros nos hemos conducido en la vida, y a veces nosotros creemos de que todo es pasajero o que todo a nosotros no nos va a llegar, pero cuando vemos las circunstancias de que nadie está exento, entonces nosotros nos ponemos a pensar, a reflexionar. Hoy en día estamos atravesando circunstancias difíciles, crisis humanitarias, crisis políticas, crisis económicas en diferentes sectores, a pesar de que a veces no aparecen en las noticias ciertas cosas. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y usted se da cuenta de todo lo que está sucediendo en Israel, todo lo que está sucediendo en diferentes lugares en cuanto a la economía, en cuanto a la salud. Muchas personas se están enfermando, no sabemos por qué, y a veces suceden cosas inesperadas, así es de que estamos atravesando diferentes crisis y esas crisis nos llevan a los miedos. Hace algunos episodios hablábamos de la palabra crisis, de que la palabra crisis tiene dos significados. Una es lo que pueda decir peligro y la otra que es oportunidad. Entonces nosotros sabemos de que en una crisis tenemos el peligro de quedarnos atrapados ahí, pero también tenemos la oportunidad de salir adelante. Así es de que cuando nosotros invitamos a alguien, esa persona ha pasado diferentes circunstancias que aparentemente muchas personas podrían decir no va a salir de ahí, ha pasado alguna crisis, ha pasado algunos miedos, y por eso nosotros compartimos. El próximo jueves les hago la invitación para que usted pueda estar juntamente con nosotros en el episodio número 41, donde tendremos a una persona que escribió este libro. El episodio se va a llamar De héroe a desconocido, escrito por Lisbeth Moreno, una familia que sufre una ruptura, algo que fue inesperado, pero ella lo va a contar, todo lo que está escrito aquí en este libro. Créame de que hay cosas que uno ni siquiera se imagina, lo que mucho matrimonio ha pasado, está pasando o puede pasar. Entonces este libro
fue escrito con el propósito de ayudar o poder traer luz, reflexión a aquellos matrimonios y cómo hay cosas inesperadas que suceden que muchas veces no las vemos venir o cómo prevenirlas. Entonces los invitamos para el próximo jueves para que usted pueda estar ahí atento al episodio número 41 que se va a llamar De héroe a desconocido. Y hoy tenemos, como decía, el episodio número 40. Fíjense, ya me di la tarea a estarlos numerando. Y en este episodio número 40 vamos a hablar de los miedos. ¿Quién de nosotros no ha tenido miedo? Yo quiero que usted reflexione un poco y no vamos a hablar directamente de todos los miedos que acontecen, ni tampoco lo quiero hacer de una forma técnica, hablar de los miedos existenciales de la humanidad, sino que nosotros vamos a ir viendo, vamos a irnos dando cuenta qué miedos a nosotros nos pueden impedir. Acuérdese de que el miedo muchas veces nos paraliza. Muchos también dicen de que detrás del miedo está la victoria o la meta o el sueño que nosotros esperamos, pero muchas veces a nosotros darle mucha importancia a ese miedo, nos paralizamos. Entonces yo quiero empezar con todo esto, recordando mi niñez, porque esa es una de las cosas que nosotros podemos traer para poder ir determinando por qué a veces nosotros pasamos miedos. Y yo le preguntaba a mi amigo, ¿no? ¿Por qué, a qué tú le tienes miedo? Le preguntaba a mis hijas, ¿a qué tú le tienes miedo? No miedos circunstanciales, por ejemplo, yo le puedo tener miedo al agua porque tal vez no sé nadar, aunque todo eso en lo profundo evoca a una sola cuestión, que eso lo vamos a hablar al final. Todo miedo deriva al final en una cuestión. Así de que cada uno de nosotros tiene miedos que a veces nos hacen evadir ciertas circunstancias, ciertas cosas. Entonces, muchos de nosotros tenemos miedos que arrastramos culturalmente. Por ejemplo, yo cuando era niño, donde nací, hay muchas historias que se cuentan en nuestros países, en nuestros pueblos originarios, donde yo, por ejemplo, soy. Habían lugares tan oscuros, habían momentos donde se iba la luz y empezaban las historias, ¿no? Y empezaban las historias y nos empezaban a contar ciertas cosas que nuestra mente iba captando, nuestra mente se iba imaginando. Por ejemplo, yo me recuerdo que teníamos una vecina de que le encantaba asustar a los niños y decía que se aparecían ciertos personajes en la noche y que si el niño andaba de noche, se lo iba a llevar. Muchos le tienen miedo a lo que determinan la Llorona y así, ¿verdad? Culturalmente, a nosotros, no sé por qué, no sé cuál fue la razón de que nos empezaron a poner miedos, que nos empezaron a meter miedo a nosotros. Y muchas veces esos miedos van penetrando en nuestra vida y vamos así, ya de grandes vamos teniendo miedo a ciertas cosas. Pero el miedo, prácticamente es temor o miedo a lo desconocido, porque nosotros, al no saber, al ser niños, al no tener verdaderamente el conocimiento, pues nos daba miedo. Pero a medida nosotros vamos creciendo, yo creo que como adultos ya no le tenemos miedo a cosas que de niño teníamos miedo. Ese es un tipo de miedo cultural, familiar. Muchas veces hay familias que les gustaba contar ese tipo de historias para entretener a los niños, para que los niños fueran obedientes, para que nos portáramos bien. Entonces, ese tipo de sensaciones que vamos experimentando de acuerdo al miedo. Y hasta ahí podríamos decir de que ese miedo todavía no nos lleva a un sufrimiento, a menos que nos encontremos en un momento donde estemos solos, porque ha ocurrido. Yo me recuerdo con mi hermano Memo, tuvimos una experiencia muy, muy dura, muy triste, muy aflictiva, donde sí tuvimos ya no solamente miedo, sino entramos en pánico. Entonces eso es algo que nos va acrecentando ese miedo. Pero hay otro tipo de miedos que desde niños vamos experimentando y muchas veces eso lo llevamos a las etapas adultas.
donde nosotros, el miedo es por traumas que se tienen desde niños y muchas veces esos traumas ni siquiera nuestra mente o nosotros conscientemente los recordamos, sino que nuestro inconsciente está trabajando, está de una forma u otra trayendo esa memoria a nosotros de que hay un cierto miedo por traumas y algunos lastimosamente o para poder sanar, tienen penetrados esos traumas que obviamente producen miedo. Entonces vemos de que este tipo de cosas es desde el origen, ¿no? Desde el origen nosotros nos vamos dando cuenta cómo nosotros vamos generando miedo. Si vamos un poco más adentro acerca de todo eso, dicen de que desde que nacemos lo primero que experimentamos es un miedo. Es miedo, por eso lloramos, un miedo a la soledad, un miedo al abandono, un miedo a lo desconocido. Entonces, pero nosotros nos damos cuenta de que desde nuestro origen tenemos ese tipo de miedos que van siendo introducidos a nuestra vida. Pero así también yo tengo recuerdos y por eso quiero tratar de combinar estas dos cosas porque, como dije, detrás del miedo está la meta, detrás del miedo está el sueño, está el objetivo, cómo poderlo atravesar, cómo nosotros podamos cruzar detrás de todo eso. Entonces, otra de las cosas que también recuerdo desde niño, hay un episodio que tenemos acá que es Desde Niño Aprendí, donde compartí con mi hija y es muy interesante. Si usted lo quiere ir a ver, usted puede ver todos los episodios en mi perfil de Facebook y algunos están en el canal de YouTube. Próximamente van a estar todos en el canal de YouTube. Así de que tuvimos algo que se llamaba Desde Niño Aprendí y desde niño también aprendí, así como nosotros tenemos temores y muchas veces son los que gobiernan nuestras vidas, tenemos que tener la capacidad de recordar aquello bueno que también aprendimos. A pesar de que muchas personas puedan decir qué bueno pude aprender yo, ¿no? Tuve una etapa muy sufrida como tuvimos al pastor Alan el jueves pasado, donde desde su niñez fue muy dura. Sin embargo, él puede decir hoy de que todo eso fue con un propósito y que a veces la mente no lo entiende. Entonces, cuando yo era niño, me recuerdo de que yo lo digo y lo repito acá, que mi abuelita compraba cuadros de pasajes de la Biblia, más bien de salmos, y siempre he mencionado el Salmo 23, que para mí el Salmo 23 es una ruta de mi alma, una ruta de mi vida, de todo nosotros lo que podamos vivir. Entonces, el Salmo 91 también lo adquiría mi abuelita, ¿no? Y aunque como lo he dicho, ella no sabía leer ni escribir, ella tenía esa devoción, esa búsqueda de que toda nuestra alma siempre tiene esa búsqueda. Entonces, en ese Salmo dice de que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? O sea, diré yo al Señor, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él me librará del lazo del cazador, es un salmo como de una protección, ¿no? Y Él dice de que va a hacer que nosotros no tengamos temor. Usted puede leer todo ese salmo, como también el Salmo 23, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Entonces esos salmos nos dan esa confianza que nosotros podamos tener. Ahora, ¿qué pasa? A medida vamos creciendo, nuestra mente, porque esto es un punto muy importante que nosotros tenemos que ver, los miedos muchas veces son creados por nuestra mente. De verdad, fíjense de que a una persona le preguntaron de que si esa persona tenía miedo, a un sabio, ¿no? A un maestro de estos que hay hoy en día, le preguntaron que si tenía miedo y él le respondió, y a mí me llamó la atención la respuesta, ¿no? Porque le dice, ¿por qué voy a tener miedo a algo que no existe ni existirá? Y la persona que le está haciendo la pregunta se queda sorprendido, ¿cómo que no existe? Dice, sí, es una película que tú te has hecho en tu mente. Porque muchos de los temores que nosotros tenemos no van a suceder, ni siquiera son reales. Entonces, esto es como cuando nosotros vamos al cine o vemos una película de terror, nuestra mente cree que es real.
De verdad, nuestra mente, científicamente está comprobado de que nuestra mente cree que es real, cree que está sucediendo. Entonces, pero si usted prende la luz, apaga la televisión, nada es real. Y a veces esos miedos así los creamos nosotros. Una de las cosas que me gustó lo que le respondió esta persona que dice, es más, por ejemplo, Hollywood sí factura, sí cobra por las películas de terror, ¿no? Pero nosotros ni siquiera eso, al contrario, nosotros generamos pérdidas de tanto temor que tenemos. Entonces nos vamos dando cuenta de que lastimosamente la mente se da la tarea de recordar más los episodios traumáticos, los episodios que nos afectan más que aquello que verdaderamente tiene valor. Y es que eso es uno de los puntos muy importantes o principales para que nosotros podamos erradicar ese miedo, ese temor que nosotros tenemos. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestra mente es la que nos está jugando una mala pasada, nosotros podemos erradicar esos pensamientos. Porque si nosotros no evitamos ese tipo de pensamientos, esos pensamientos se convierten en sentimientos. Esos pensamientos que están en nuestra mente, en nuestra cabeza, bajan a nuestro corazón y se convierten en sentimientos de abandono, sentimientos de traición, sentimientos de desconfianza, sentimientos de celo. Y fíjense cómo la bolita de nieve va creciendo. Prácticamente nos damos cuenta de que va creciendo cada vez más. Entonces aquel miedo ya empezó a germinar, empezó a tener hijos, a crecer. Entonces, a medida vamos creciendo, nosotros nos vamos dando cuenta de que esos miedos están más en nuestra mente y no son reales. Porque muchos tenemos miedo al futuro y el futuro ni siquiera sabemos si va a llegar. Y lo dice la Biblia todo esto. Todo esto lo está escrito en Mateo capítulo 6. Usted se puede dar cuenta de que por qué nos preocupáis del día de mañana, bástale al día su propio afán. ¿Por qué nos preocupamos de qué vamos a comer, cómo vamos a vestir si los pájaros del campo ni siembran y siempre tienen comida, las flores? Y ahí usted se puede dar cuenta, pero nuestra mente nos juega una mala pasada. Ahora baja a nuestro corazón y de ahí de nuestro corazón se impregna en todo nuestro cuerpo y es lo que causa una parálisis. Esa parálisis o estar estancado es aquello que el miedo ya me atrapó. ¿Usted se ha dado cuenta cuando la serpiente va a capturar a un ratón? ¿Sabe de que cuando usted ve de que la serpiente lo atrapa, el ratón ya está inmóvil? El ratón ya no tiene tiempo de reaccionar porque ya lo hipnotizó, o sea, ya lo paralizó, ya le quitó todo movimiento. Y muchas veces nosotros somos igual, nosotros estamos expuestos a esos miedos que van a nuestros sentimientos y impregnan todo nuestro cuerpo. Y en ese momento nos paralizamos y aquellos sueños, aquellos anhelos, aquellas metas que teníamos, nosotros no las podemos lograr porque estamos paralizados. Entonces nos damos cuenta de que ese miedo, a medida vamos avanzando, es producto de un ego. No voy a hablar acerca del ego porque sería otro episodio específicamente para el ego. El ego no necesariamente es malo. Muchas tradiciones hablan de esto, del ego. El ego es bueno hasta cierto punto, pero cuando el ego empieza a tomar el control o el mando de nuestro ser consciente, entonces en ese momento prácticamente nosotros nos desviamos de nuestra ruta, de nuestra meta. Muchos en el mundo cristiano a ese ego le llaman la carne, por eso es de que está esa lucha, como dice la Biblia, entre la carne y el espíritu, porque lo que quiere hacer el espíritu, la carne se opone. Entonces es un sinónimo que nosotros podemos usar. Entonces luego están los apegos. ¿Por qué tenemos miedo? Porque empiezan los apegos. El ego crea apegos, apego a lo material, apego a lo sentimental, apego a todo aquello que yo me imaginé. Muchas veces es imaginario todo. Entonces esos miedos se van creando algo que después nos es difícil liberarnos. Entonces nosotros tenemos de que darnos cuenta de que todo tiene un origen, ¿verdad? Estamos hablando del origen. Entonces cuando nosotros despertamos a eso, aún muchos tienen miedo por sus creencias, ¿verdad? Muchas personas, y más que todo aquí en el mundo hispano, nos damos cuenta de que usted lo invita a algo y rápido lo primero que quiere averiguar es en qué cree, a dónde lo van a llevar. Entonces las creencias que nosotros tenemos
se han convertido en apego y eso me ha hecho un ego tan grande que lo mío es mejor que el otro y entonces yo no puedo ir para allá, yo no puedo hacer esto. Entonces las creencias a veces nos han hecho que nosotros tengamos miedo. Yo le digo a las personas, yo no tengo miedo de hablar con quien sea, de religión que sea, creencia que tenga, nada de eso, porque uno tiene que estar convencido, seguro, primeramente de lo que es, porque desde ahí empieza uno a erradicar los miedos. Entonces, darnos cuenta de esto es muy importante porque nosotros nos podríamos preguntar por qué tengo miedo, ¿verdad? Y usted se puede hacer estas preguntas. ¿Qué quiero evitar? O sea, con el miedo, cuando tengo miedo yo, ¿qué es lo que quiero evitar? Y ya vamos a ir viendo qué es lo que yo quiero evitar, porque muchas veces decimos, es que no lo quiero hacer, es miedo. ¿Por qué? ¿Qué queremos evitar? Que tengo miedo a perder. O sea, si tengo apego es porque a veces o tengo miedo a perder algo. O sea, me apegué tanto que tengo miedo. También de qué nos estamos defendiendo. Y es lo que decía, ¿verdad? A veces defendemos tantas cosas que ignoramos. Yo siempre me doy baños de realidad. Tengo un amigo que siempre le escribo cuando creo que sé muchas cosas. Le escribo y me pega unos bajones. Y yo digo, vuelvo a la realidad. Y porque no estoy defendiendo nada. En realidad yo no estoy defendiendo nada, ni una postura, ni la otra, ni una religión, ni una denominación. No tenemos que defender nada de eso, ¿no? Entonces dice que también que qué imagen desastrosa nos imaginamos en nuestra mente. O sea, qué pantalla se nos viene para que nosotros podamos tener miedo. Entonces vamos a pensar qué a veces queremos evitar. Nosotros queremos evitar tantas cosas. Y una de ellas queremos evitar porque quiero decirle que hay 7 grandes miedos que la psicología llama o que nosotros podemos dar cuenta. Hay 7 miedos, ¿no? Antes de dar esos 7 miedos, si usted está ahí, si usted ha llegado hasta acá, antes de dar esos 7 miedos, fíjense de que todos, como he dicho, tenemos miedo. Y hay varios pasajes, quiero compartir uno que está en lo que se denomina Antiguo Testamento, en el Génesis, en el origen, que es que Dios anda buscando a Adán y Eva y dice, ¿dónde estás? Y dice que se escondió, cuando lo oyó se escondió. Y le dice, ¿por qué te has escondido? Porque tengo miedo, que estoy desnudo. Imagínense de que el miedo, el origen acá, el origen es porque se había equivocado prácticamente o había desobedecido, pero tenía miedo porque se había dado cuenta que estaba desnudo. Y muchos de nuestros miedos es por eso, porque nosotros no queremos vernos frágiles, aparentemente, ¿no? No queremos vernos desprotegidos. Entonces empezamos a cubrirnos. En ese caso, ellos se cubrieron con unas hojas de higuera, dice ahí la escritura. Entonces ellos tuvieron miedo y se escondieron. ¿Y qué causó ese miedo? A excusarse. Y se empieza a excusar a Adán y le dice, ¿por qué comiste de eso? Dios le dice que ¿por qué comió de eso? Y le dice, la mujer que tú me diste. O sea, aquello que tú me diste hoy fue causa de que yo me equivocara. Pero la mujer le dice, la serpiente me engañó. Entonces, no solamente nos empezamos a cubrir, sino que empezamos a excusarnos y a culpar a otros. O sea, 3 cosas muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando entramos o profundizamos para disolver el miedo. Porque aquí no se trata de resolver el miedo, porque hay muchas cosas que nosotros obviamente por naturaleza tenemos miedo. El miedo a quemarnos, el miedo a ahogarnos si no sabemos nadar, el miedo a algo que suceda, puede ser normal, puede ser hasta algo de supervivencia que hemos vivido a través de las generaciones de nuestros antepasados, es normal. Pero ahora cuando yo empiezo a excusarme, cuando yo empiezo a esconderme, fíjense de que ya me di cuenta de que hay 4 cosas. Nos empezamos a esconder, nos empezamos a cubrir, nos empezamos a excusar porque nos sentimos desnudos, porque estamos desnudos. Entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es el origen de nuestro miedo? Y usted puede irse dando cuenta ahí si usted se detuvo a este programa, a este episodio de miedos. Usted puede irse calificando para ir erradicando esos miedos. Tenemos miedo
a decepcionarnos, a decepcionar a alguien. ¿Pero por qué? Eso es el ego. Entonces, cuando una persona tiene miedo de causar decepción, entonces empieza a querer complacer a todos, empieza a querer complacer a las personas y anda queriendo quedar bien y muchas veces nunca logra quedar bien con todos y siempre hay problemas. Otro de los miedos es a perder el control. No quiere perder el control y tiene miedo de perder el control, o sea, quiere siempre mantener el control, quiere que todo salga como esa persona dice, y ese es un miedo que dicen que es muy agotador, porque siempre quiere controlar a los hijos, quiere controlar a los padres, quiere controlar al esposo, quiere controlar a sus empleados, quiere controlar todo, o sea, no va a poder. Es agotador, un miedo a perder el control. Entonces también hay otro miedo que a mí me llamó mucho la atención, pero cuando lo empecé a ver, me di cuenta de que hoy en día estamos viviendo algo que se llama el miedo a no ser perfecto, porque me pasó a mí y a veces me sigue pasando. Quiero siempre hacer las cosas perfectas. De hecho, no empezaba a compartir y siempre tengo cierto miedo a compartir porque quiero hacerlo bien, porque el ego no quiere equivocarse, el ego no quiere tener errores, el ego quiere que digan, uy, qué bien lo hace. Entonces muchas veces tenemos miedo a eso. ¿Por qué? Porque es algo que siempre empezamos a compararnos, siempre nos comparamos con otro y decimos, aquel lo hace bien y yo lo tengo que hacer igual. No, o sea, nosotros tenemos que ser siempre nosotros, o sea, el miedo de no ser perfectos. Y hoy lo vemos en las redes sociales. Muchas de las cosas que nosotros vemos en las redes sociales está pasada por filtros, está pasada por editaciones, están editados, están trabajados de una manera bien estructurada, más hoy con la inteligencia artificial que tenemos, o sea, y esa nos creamos una ilusión que muchas veces no es real, no existe. Entonces el miedo a no ser perfecto, y es que estamos siendo perfeccionados, si usted lo va a llevar a la espiritualidad, estamos siendo transformados, pero tenemos que saber de que el miedo a no ser perfectos muchas veces nos impide que podamos avanzar. También el número 4 es a no ser importantes, entonces empiezo a manipular para que me quieran. El miedo a no ser importante, ¿verdad? Hay muchas personas empezamos a golpear, a controlar, a decir esto es así, a hacernos dictadores porque tenemos miedo a que perdamos esa importancia, a yo no ser importante, a yo no tener un buen nombre aquí en la tierra y ser esto, ser reconocido, ser aplaudido, ser seguido. Tengo miedo a no ser importante si subo una foto a Facebook, si subo un video a YouTube, a Facebook, a Instagram, a TikTok y todas las plataformas que existen, ¿no? A Twitter. Si yo no soy importante, entonces tengo miedo. Por eso a veces las personas tienen mucho miedo. Hoy nos estamos dando cuenta de la juventud y esto ya lo hemos hablado en otros episodios, el terrible miedo que estamos viviendo acerca de eso. Entonces, el miedo a sufrir. Entonces, busco evadir ciertas circunstancias. Fíjense de que esto es muy importante porque muchos queremos tener pasión en lo que hacemos, pero esa pasión trae dos cosas. Ese amor por lo que hago, pero ese sufrimiento en lo que hago. O sea, hay cosas que tenemos que sufrir para que podamos llevarlas a cabo. Y no es un sufrir que me trae angustia, dolor, sino es un sufrir sabiendo que tiene circunstancias que me van a llevar a lograr la meta. Por ejemplo, a mí me duele cuando hago ejercicio para mantenerme en forma o para mantenerme una condición, o sea, tengo un esfuerzo, un sufrimiento, pero no ese sufrimiento que me lleva al dolor, a la angustia, a la depresión. Entonces, eso es algo muy importante. Y los últimos dos, antes de dar esos dos, se acuerda de que le dije de que habían dos pasajes y uno estaba en Génesis, donde está la historia de Adán y Eva y la serpiente, y el otro está en el libro de Mateo capítulo 8 versículo 26. Ese es en sí donde Jesús se acerca a los discípulos que estaban en la barca con miedo y le dice, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo?
Y esa es la gran pregunta que la vamos a responder al final. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Y nosotros ya vamos analizando todo esto. ¿Por qué tenemos miedo? Por todas estas circunstancias, estos 5 puntos, porque vienen unos miedos, estos 2 miedos que muchas personas le tienen terror, le tienen temor, ¿verdad? Y uno es el miedo a la vejez, el número 6, el miedo a la vejez. Hoy en día nos damos cuenta de que nadie quiere verse viejo y por eso existen los filtros, por eso existen muchas cosas hoy que no estoy diciendo que es bien o mal, eso que cada uno tome sus propias conclusiones, cada uno sabe lo que quiere, lo que es y lo que realmente va a tener en su vida. Entonces no somos quienes para juzgar, ni criticar a nadie, ni acusar a nadie. Simplemente nosotros estamos diciendo de que esto es así. Hoy estamos viendo de que mucha gente no quiere envejecer. Y mucho de eso hoy lo que se llama también en transhumanismo, esto no solamente se lleva a la estética, sino es algo más profundo del ser humano, por la desconexión que hay de aquella esencia espiritual que me da la eternidad, que me da la inmortalidad. Estoy aferrándome, apegándome en mi ego, me estoy apegando a mantener una vida acá y no querer envejecer, no querernos ir de acá, porque ese es el 7º punto, miedo a la muerte. ¿Y por qué dejé estos 2 últimos? Porque es prácticamente donde desembocan todos los miedos, porque cuando nosotros vamos envejeciendo, vamos siendo más vulnerables nuevamente como cuando empezamos de niños. O sea, la misma etapa que tuvimos de niño, aquellos miedos, obviamente hoy son otros miedos a la vejez, pero si nos damos cuenta, llegan a lo mismo, o sea, miedo a depender de otros, que otros nos cuiden, como cuando éramos niños. Y el miedo a morir. El miedo a morir es aquel que nosotros tenemos miedo a ya no existir, porque sabemos de que no vamos, fíjense, si nosotros racionamos, simplemente racionar, si nosotros solo nos ponemos a racionar, a pensar, vamos a ponerlo así, a pensar de que un día vamos a partir, y esto no es algo que lo digo yo, lo dice alguna tradición, lo dice alguna religión, lo dice algún maestro, no, esto es la vida que hemos vivido, que vemos, que hemos experimentado. Un momento vamos a partir, pero tenemos un miedo. Pero el miedo es como cuando Jesús le dice, ¿por qué tienes miedo? Y es que aquí es donde está el punto principal. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Dónde está la raíz de todo ese miedo? Cuando nosotros despertamos, porque eso es el punto, conocemos el origen de los miedos, a qué le tenemos miedo, los efectos de los miedos, pero ahora despertamos y nos damos cuenta de que esto vamos a tener que vivir con ello. O sea, son cosas que son circunstancias que vivimos en nuestra experiencia aquí en la tierra de estar encarnados o de estar viviendo aquí esta experiencia humana. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que Jesús le dice, por vuestra poca fe, porque ¿qué significa fe? Es tener confianza, tener perseverancia y tener compromiso. Y cuando damos esto, porque solamente nosotros decimos fe y pensamos de que fe es repetir lo que otro me dice, pero al final sigo teniendo miedo, sigo teniendo aquella angustia, aquella desesperación, aquella aflicción que me lleva en una ansiedad que me paraliza. Muchos tenemos pánico, muchos llevan al estrés y muchos se van a la depresión. Pero cuando nosotros vemos los antídotos de esos miedos, son 2, y uno es la fe. La fe es, como dije, aquella confianza. ¿Y qué es la confianza? Confianza es de que hay algo que a mí me impresionó tanto, algo que a mí me cambió la vida y me la sigue cambiando, sigo aprendiendo, es de que encontré o reflexioné, donde me doy cuenta de que por 9 meses estuve en el vientre de mi madre. Eso es la fe, eso es confianza. Estuve en el vientre de mi madre, donde mi mamá respiró por mí, donde mi mamá comió por mí, donde mi mamá se nutrió por mí, respiró por mí, hizo tantas cosas por mí. Y yo estuve ahí nomás, pero no tenía mi mente pensando, no tenía mis sentimientos, porque estaba protegido, así como dice el Salmo
91 es esa protección que en muchas tradiciones o en otras tradiciones llaman estabas en el palacio. Y es que eso es lo que nos promete Dios, estar en ese palacio. Pero por eso debo de tener confianza. Es lo que dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero ¿dónde perdimos esa confianza? ¿Dónde introducimos a nuestra vida tantos temores, tantos miedos, tantas ansiedades, tantas preocupaciones, tantas angustias? ¿Dónde empezamos a meter a nuestra vida todo ese tipo de miedos, todo ese tipo de temores que empezamos a echar fuera aquello que ya está dentro de nosotros? Entonces la confianza en Dios que permitió que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre y hoy pudiéramos estar aquí y hoy pudiéramos estar viendo u oyendo esto, es algo muy impresionante que nosotros debemos de traer esa confianza. Pero no solo eso, Él promete también estar con nosotros. Dice, no aflijamos por todo esto, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, lo dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, empezar a erradicar esos miedos que tenemos, esos temores y poder a implementar, a implantar esa confianza nuevamente a nuestras vidas. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver cuando nosotros nos conocemos, cómo hemos sido formados, como dice el Salmo 139. En lo profundo yo fui tejido, yo fui entretejido, yo fui formado en el vientre de mi madre. Y en tu libro fueron escritos todos los días que tenía que vivir, aunque no existía ninguno de ellos. O sea, la importancia de tener esa fe, esa confianza plena, pero no esa fe que solo repetimos porque oímos en una religión, en una denominación, porque alguien lo dijo, sino esa fe que va generándose dentro de nosotros. Como le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado, no la fe de otra persona, sino esa fe que tú has construido. Y fe, como dije, es confianza. Fe es perseverancia y es compromiso, porque cuando nosotros nos damos cuenta, y viene otro punto muy importante, confianza en Dios y confianza en lo que Dios ha creado en nosotros o cómo Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y todos tenemos no solamente esta apariencia externa, sino que también tenemos la esencia interna, donde dice de que en nuestro corazón ha puesto la eternidad, pero el hombre no logra descubrirla. ¿Sabe por qué no logramos descubrirlo? Porque hemos puesto tantos implantes, tenemos tantos accesorios que ya no vemos nuestra verdadera esencia, sino que estamos llenos de apariencia. Entonces, cuando nosotros vamos quitando esas apariencias y nos conocemos, tenemos un episodio que se llama Conócete a ti mismo, donde nos damos cuenta de que conócete a ti mismo y conocerás al ser humano, conoce al ser humano y conocerás al universo, conoce el universo y conocerás a Dios. Entonces es un proceso que nosotros vamos teniendo. Entonces la fe es ese antídoto al miedo para que nosotros podamos caminar más con confianza, que nosotros podamos traer esa confianza a nuestra vida, esa certeza que es pues la fe, la confianza de lo que se espera, la certeza de aquello que no se ve, pero que sé que va a suceder. ¿Por qué le damos más importancia a aquellas ilusiones, a aquellas imaginaciones mentales y no a aquella fe genuina que me trae la certeza que lo que va a suceder es algo de bien para mi vida? Entonces, cuando veo eso digo, ¿quién dijo miedo? Dice, ¿no? ¿Quién dice miedo? Entonces, es algo que vamos aprendiendo a través del caminar y es algo que a mí me ha ido gustando mucho, porque cuando nosotros vamos dándonos cuenta de esto y hay 3 reglas principales de esa fe, es saber de que cuando tenemos fe, miren, esto es muy bonito y podemos hablar mucho de la fe, porque la fe es una puerta. La fe tiene algo muy extraordinario que va creciendo, va aumentando, va desplegándose en nuestras vidas. Entonces, pero hay 3 reglas muy importantes, saber de qué es. Cuando yo digo la fe, como decía en un principio, es que tengo noción o sé de que hay algo trascendente.
Hay algo más allá de esto físico, natural, material, que mis sentidos pueden percibir, pueden ver, pueden tocar, pueden identificar. Entonces, la fe es saber de que todo proviene del Creador, todo proviene de Dios y que todo es para bien. Y ahora nosotros tenemos que decir qué es lo que Dios quiere con esto que está pasando. Tres reglas muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta en la fe. Ese es un antídoto muy bueno que nosotros podemos desplegar, que nosotros tenemos que tener. Ahora, ser valiente no quiere decir tampoco que el miedo ya no existe. El miedo puede que esté ahí, pero lo he trascendido, he avanzado a pesar del miedo. No quiere decir que ya no va a tener miedo, sino que usted pasó esa barrera, usted cruzó aquella oscuridad, aquella sombra que se le aparecía, usted la venció porque usted aprendió a tener fe, que es confianza, como Jesús les dijo. ¿Por qué tienes miedo? Por vuestra poca fe, por vuestra poca confianza, por vuestro poco compromiso que tenemos, por vuestra poca perseverancia en lo que hemos creído o lo que realmente somos. Y el segundo antídoto es el amor. El amor cubre multitud de errores, de pecados, dice la Biblia. Y donde hay amor, el amor echa fuera el temor. Donde hay amor, no hay temor. Entonces, algo muy importante es, y una de las cosas que usted va a escuchar o va a tener en el siguiente episodio es de que el amor puede muchas cosas, pero no el amor que es basado en los sentimientos, sino en el amor genuino que va más allá de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Entonces, cuando usted ve de que Jesús dice de que Él lo hace todo por amor y que Dios es amor, entonces yo tengo que ver las cosas con los ojos de Dios. Yo tengo que ver todo así como Dios me ha formado, con su amor, con su infinito amor, con su infinita misericordia, con su infinita paciencia, con todo eso. Yo voy teniendo ese amor brota de cada uno de nosotros y echa fuera todo temor al que mucho se le perdonó, mucho ama. Y esa persona que mucho se le perdonó es porque se había equivocado mucho tal vez. Y tenía muchos miedos, muchos temores, muchas aflicciones, muchas angustias. Hoy en día estamos atravesando una generación donde tiene tanto miedo al qué dirán, tanto miedo a la apariencia, y por eso muchas veces las personas no hacemos realmente lo que queremos y nos quedamos detenidos. Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer y no las hacemos por miedo. No nos atrevemos a dar el primer paso para poder llegar hacia donde está nuestro sueño, donde está nuestra meta, donde está nuestro objetivo. Muchas veces es necesario cruzar ese umbral del miedo, ese umbral, pero sabiendo que dentro de nuestro corazón llevamos esa luz, esa antorcha, como dice la Biblia. Ustedes son la luz del mundo, y una luz no se puede poner abajo del almud, no se puede esconder esa luz, lámpara o lumbrera, es a mis pies tu palabra, dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a todo lo que podamos traer para tener confianza primeramente a Dios, y Dios está en cada uno de nosotros, y ahí lo podemos encontrar en nosotros, en mi prójimo. Lo puedo ver cuando yo veo a todas las personas con los ojos de Dios, no con prejuicios, no con mis miedos, no con mi ego, no con mis creencias, no con mis apegos, sino con esos ojos de Dios. He hablado siempre por mucho tiempo acerca de la fe y el amor. Y he dicho de que la fe y el amor no solamente son esos dos ojos que tenemos, sino que también son como los pies.
la fe representa un pie y el amor el otro pie. Y muchas personas en este mundo no pueden caminar sin miedo, sin temor. ¿Por qué? Porque no tienen esa fe y ese amor. Muchos están inválidos, paralíticos, muchos están cojos porque carecen de estos dos antídotos contra el miedo, contra aquello que me angustia, que me aflige. Así de que esto es lo que en este episodio hemos hablado. Podríamos hablar muchas cosas porque los miedos trascienden generación tras generación y muchas veces nuestras mismas familias llevan arrastrando miedos generacionales, llevan arrastrando ese miedo de que a mi familia le pasó esto, a mí me va a pasar esto, y seguimos teniendo miedos, pero hoy hemos visto de que los miedos se pueden disolver. Los miedos, aunque estén ahí, no nos pueden detener. ¿Por qué? Porque tenemos esa confianza, porque sabemos de que muchos de los miedos solo son una ilusión, solo son una imaginación. Como un niño se imagina que en la oscuridad le va a salir un monstruo, que atrás de esa puerta, en ese cuarto que no hay luz, está alguien esperándose que le va a hacer daño. Pero cuando vemos con los ojos de Dios, nos damos cuenta que tenemos esa confianza y ese amor para abrazar a ese niño interno que tenemos, tal vez lastimado, tal vez con traumas, y decirle, ya no tengas miedo porque Dios tiene el control. Y a través de eso, poder vivir hoy sí en el presente, en el aquí y el ahora, que es lo más importante que nosotros tenemos. Es nuestro momento eterno, nuestro momento de disfrutar, porque muchas veces por los miedos, por los temores, por el qué dirán, no disfrutamos este momento. Y yo quiero decirles de que cada momento que yo estoy ante ustedes, si me conocen, si me ven a través de una pantalla, de una ventana, dicen, si me ves a través de eso, yo quiero transmitirte siempre esa confianza. Quiero transmitirte ese amor, esa alegría y decirte de que todo lo que hago lo disfruto. Y a pesar de que podamos vivir diferentes circunstancias, lo disfruto compartir, disfruto hablar contigo, disfruto escucharte, disfruto hacer todo lo que hago. Quiero despedirme con esto. Siempre le digo a mi esposa y a algunos de mis amigos, siempre le digo, a donde vayamos con todo nuestro corazón, porque decidimos ir, no me están obligando, no lo estoy haciendo para quedar bien. Así de que donde vayamos y lo que hagamos, vayamos y hagámoslo de todo corazón, porque es una convicción, no es nada impuesto, no es nada que lo hago por miedo, sino que lo hago por confianza y por amor, lo hago por fe y por amor. Así es de que nos vemos en el siguiente episodio y nos despedimos recordando que Gansu Letová, todo obra para bien. Así de que hasta la próxima, en el próximo episodio 41. Dice, y viviré cada día como si fuera